independientemente, como les decía, de si inicio con uno o con otro signo. La forma correcta, evidentemente, sería como la de abajo. ¿Cómo? ¿Ya estás aquí? Eh, no, perdón, ninguno de los dos está bien, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que no hice la corrección aquí abajito. Vamos a cambiar nada más el orden de estos signos. Y ahora sí, ¿no? El ejemplo correcto sería justo el de abajo. Iniciamos con interrogación y cerramos con interrogación también. O podríamos, como les decía, iniciar con exclamación y cerrar con exclamación simultáneamente, ¿vale? Evidentemente, el tercer ejemplo también está mal porque nada más estamos representando la interrogación de cierre y entras así como si no hubiera pasado nada y solo tenemos la interrogación de cierre. Muchos de ustedes de repente les cuesta un poquito de trabajo recordar que necesitamos ambos por cuestiones de practicidad a lo mejor, porque es mucho más común en el contexto coloquial o cotidiano. Pues cuando mensajeamos, por ejemplo, regularmente solo se escribe el signo de interrogación y no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente los contextos lo pueden permitir. Pero recuerden que para cuestiones de su examen de admisión, es importante que respeten todas las reglas que hemos venido mencionando y evidentemente pues estas también de puntuación, ¿no? Obviamente la forma correcta sería el último ejemplo o la segunda forma en cuanto a ese segundo ejemplo y entras así como si no hubiera pasado nada, tenemos la interrogación de apertura y también la interrogación de cierre. Entonces, ese sería un primer aspecto. Ojo, volviendo un poquito a los dos primeros ejemplos donde tenemos una combinación, un enunciado que es tanto interrogativo como exclamativo al mismo tiempo, también es válido usar uno, ya sea el de interrogación, por ejemplo, para aperturar y el de exclamación para cerrar, o al revés, es decir, simplemente intercalarlo sin la necesidad de usar dos y dos, sino solo usar uno y uno. También el diccionario lo reconoce como una forma correcta, pero evidentemente para contextos académicos, de formalidad, pues se preferirá el uso de ambos signos de puntuación, tanto al principio como al final de la oración, ¿no? Entonces, para representar esto que les estoy planteando como otra alternativa, se los voy a escribir aquí arribita, ¿no? Podríamos poner acá, ya estás aquí y de esta manera, ¿no? Con la interrogación al principio y la exclamación al final, o al revés, evidentemente, primero la exclamación y al final la interrogación. Y ambas formas, les reitero, son correctas, ¿no? Nada más hay que considerar el contexto en el que querramos utilizar estas formas. Bien, entonces esa sería nuestra primera regla de forma concreta o nuestro primer comentario con respecto a las interrogaciones y a las exclamaciones. Vamos al segundo, a la segunda observación. Estamos planteando en la segunda observación, recuerden que, bueno, cuando tenemos oraciones en las que la estructura nos plantea un segmento que es enunciativo, cuando decimos que un segmento es enunciativo nos referimos a que no es pregunta y tampoco es exclamación, o sea, pues es una enunciación, ¿no? O sea, nada más estoy dando información, podríamos decir, pero no pregunto nada y no expreso admiración, ¿vale? En ese segmento. Entonces, existen algunas construcciones donde en una misma oración vamos a encontrar, les reitero, la parte enunciativa y la parte interrogativa o exclamativa. Aquí lo importante a recalcar es que eh, normalmente para este tipo de construcciones los signos de apertura, ya sean de pregunta o de exclamación, deben colocarse justo en el segmento donde se inicia la entonación de pregunta o donde se inicia la entonación exclamativa, ¿vale? Y para estos casos siempre iniciará en minúscula. Pues el segmento interrogativo o el segmento exclamativo. Normalmente vamos a estar antecediendo estos segmentos interrogativos o exclamativos que estén compartiendo su estructura con algo enunciativo. Normalmente los vamos a anteceder por una coma. También puede ser antecedido por dos puntos, puede ser, perdón, antecedido por punto y coma, ¿vale? Que ya sabemos que estos signos regularmente van a presentar una minúscula después. Bien, entonces tenemos aquí algunos ejemplos. ¿Tus niños están bien? Entonces, aquí en concreto, iniciamos la pregunta. O sea, la pregunta no es desde tus niños, ¿no? Sino la pregunta es específicamente si están bien, ¿vale? Entonces, como esa es específicamente la parte interrogativa, únicamente ese segmento es el que representaríamos entre signos de interrogación
obviamente antecediendo o separando lo enunciativo de lo interrogativo, en este caso por una coma, e iniciando el segmento interrogativo con minúscula, ¿no? Y lo mismo sucede en los otros ejemplos que también muestran este aspecto. No les interesa lo que estoy diciendo, ¿verdad? La pregunta es específicamente ese verdad y solo el verdad entonces vamos a eh, enmarcar en estos signos de interrogación. Estaría mal que yo pusiera o que pusiéramos por acá la pregunta desde el inicio, ¿no? Que hiciéramos algo así. No les interesa lo que estoy diciendo, ¿verdad? Aquí específicamente les reitero, incluso de forma auditiva lo podemos identificar. Como la pregunta no es desde no les interesa, sino en sí el cuestionamiento se aplica en el verdad de forma concreta y por eso solo ese segmento es el que debemos representar entre signos de interrogación. Algo similar sucede con los vocativos al principio. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de eso? Decíamos que los vocativos al principio o antecediendo a preguntas o exclamaciones van fuera, ¿no? Porque en realidad el vocativo no forma parte de la pregunta. Si lo pensamos, la entonación no empieza sino hasta después del vocativo, ¿vale? Decimos, Pedro, ¿hiciste la tarea? Pero el Pedro no tiene una tonalidad interrogativa, ¿no? No estoy diciendo, Pedro, ¿hiciste la tarea? Hay como una construcción extraña si hago ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, ese puede ser a lo mejor un factor que les ayude como auxiliar, digamos, a recordar que los vocativos se colocan fuera de las preguntas o de las exclamaciones al principio, justo por esta razón, porque normalmente la interrogación para estos casos, por ejemplo, o la exclamación, inicia después de la evocación, ¿no? De forma concreta. Y un último ejemplo, si encuentra trabajo, menuda fiesta voy a dar, ¿no? Entonces la parte exclamativa es específicamente la segunda y por eso solo ese segmento lo representamos entre signos de exclamación. Entonces aquí lo importante es que entendamos este aspecto, que puede haber oraciones con un segmento inicial enunciativo y la segunda parte interrogativa o exclamativa y solo donde hagamos la entonación de pregunta o de exclamación será lo que representemos entre estos signos y normalmente vamos a anteceder por una coma y la pregunta o la exclamación iniciará con minúscula, ¿no? Les reitero, antes obviamente dependerá del contexto, ¿no? Y de la oración que estemos construyendo, pero antes de signos de interrogación y de exclamación, bien puede aparecer un punto, bien puede aparecer dos puntos, bien puede aparecer punto y coma entre otros signos de puntuación. Pero obviamente si vamos a iniciar con minúscula, pues tendría que ser o coma, o punto y coma, o dos puntos en algún sentido. ¿Vale? Bien, esto que les estoy planteando tiene una pequeña excepción. Aquí estamos diciendo que pues tendríamos que hacer esta separación, ¿no? De la parte interrogativa con respecto a la parte enunciativa. Pero cuando usamos conjunciones coordinantes como y, como pero, que aquí les planteo entre paréntesis una excepción, la excepción ya sabemos que el pero en combinación con preguntas o con exclamaciones sin ningún problema puede estar dentro o fuera y las dos cosas son válidas, ¿no? Pero definitivamente y y la conjunción o sí suelen formar parte de la pregunta. No las vamos a sacar. No vamos a sacar estas conjunciones de del segmento interrogativo o del segmento exclamativo. Por eso el primer ejemplo está mal, ¿no? Porque no decimos, ¿y para qué voy a escribir? ¿No? Sino siempre la interrogación inicia desde la conjunción incluida, ¿no? ¿Y para qué voy a escribir? Por eso la forma correcta sería como abajo. El tercer ejemplo también sería un ejemplo correcto, específicamente la segunda parte, donde podemos observar el uso de la conjunción o esa delicadeza se debe a la presencia de su hija. Entonces aquí no hay razón para sacar de la pregunta a la conjunción, ya sea la i o la o mayormente. Y sabemos que con el pero aplica ambas formas, ¿no? Que sí podríamos sacarlo de la pregunta o que lo podríamos tener dentro de la pregunta. Bien, entonces hasta aquí tenemos esta segunda observación con respecto a estos signos de interrogación y de exclamación. ¿Tenemos algún comentario hasta ahora? Exacto, ¿no? Justo, si la pregunta es ¿y usted? Con el i dentro, ¿no? No puedes decir ¿y usted? ¿No? Porque el i implicaría, si lo sacáramos de la pregunta o de la exclamación, tendríamos que hacer una pausa muy rara, ¿no? Que cortaría la enunciación. Entonces va dentro de la pregunta, justo. Vale. Bien, vamos a los dos últimos, pero la o que no iría en minúscula, pues depende, ¿no? A ver. ¿Qué dijimos que debe anteceder a una pregunta para que ésta inicie con minúscula? Morales.
Les acabo de mencionar tres signos. No, no, no. Les acabo de mencionar tres signos. No hablo de ningún contexto. Dijimos la coma o qué otros. Punto y coma y dos puntos, ¿no? Efectivamente. Entonces, si tú quieres que la segunda pregunta, esta de o esa delicadeza se debe a la presencia de su hija, inicie con minúscula, antes debe existir por lo menos una coma, ¿no? O un punto y coma, le reitero, o dos puntos. A lo mejor aquí lo que quedaría mejor, si lo quisiéramos escribir de esa forma, sería una coma, ¿no? Y entonces ahí sí podría, o tendría más bien que escribir a esa O en minúscula, pero tengo un punto antes, ¿vale? Entonces es justo de lo que vamos a hablar a continuación en la tercera observación que vamos a hacer ahorita, ¿no? No me acuerdo si es la tercera o la cuarta, pero vamos justo a entrar a ello. Entonces, no, esa O no puede iniciar con, así como estaba, ¿no? No puede iniciar con minúscula porque antes hay un punto, ¿vale? Y sabemos que regularmente después de un punto, sobre todo si es un punto final, un punto y seguido o un punto y aparte, bueno, punto final no, porque ya no habría nada después. Más bien, punto y seguido o punto y aparte, iniciaríamos con mayúscula, ¿no? Entonces aquí tengo el punto incluido en la interrogación. Recuerden que ya viene implícito y por lo tanto la siguiente pregunta tendrá que iniciar con mayúscula. Efectivamente, Esquivel, ¿no? Es justo lo que acabo de mencionar. El punto que ya viene incluido en la pregunta de cierre o en el signo de cierre también ya funciona como el punto final, digamos. Entonces, eso me dice que la primera oración terminó y que la que viene después será en mayúscula. ¿Cuándo veo en minúscula? Cuando sucede lo que recién acabo de decir, Rangel, pero lo voy a repetir ahorita en la siguiente diapositiva, no te preocupes. Este, pueden existir los puntos suspensivos dentro de una pregunta. Claro, sin ningún problema, los puntos suspensivos pueden formar parte de una interrogación. Habría que pensar en algún contexto específico, pero sí. De hecho, lo mencionamos cuando hablamos el día de ayer, ¿no? En el seminario de ayer, ya me acordé. Mencionamos algunos ejemplos con respecto a ello, León. Y dijimos que si la pregunta no se termina, pues los puntos suspensivos van dentro de la pregunta, ¿no? Del tipo, ¿no te conectaste ayer? Ya ven por qué es importante que se conecten todos los días de sesión de seminario. Ayer justo planteamos esa información, ¿no? Aquí reproduzco esto. Si te enteraste que como la pregunta, ¿no? Evidentemente no se terminó porque no estoy concluyendo la idea de sobre qué cosa te enteraste, entonces los puntos suspensivos se tienen que colocar dentro, ¿va? Entonces, en ese tipo de contextos es que sabemos que los suspensivos irían dentro de la interrogación o en su defecto dentro de la exclamación, ¿no? Si no terminó la pregunta o si no terminó la exclamación, los ponemos dentro. Bien, de todos modos, les voy a compartir estas diapositivas que estuvimos revisando ayer. Digo, ya tienen muchos en la primera vuelta de seminarios, en la segunda vuelta de seminarios, también ya tienen diapositivas con respecto al tema. La información sigue siendo la misma, la información teórica, bueno, de repente la varía un poquito, este, pero lo que sobre todo varía son los ejemplos. Entonces, si tú quieres y si ustedes quieren, los demás retomar también información de las presentaciones anteriores, lo pueden hacer, ¿no? Les reitero, en esencia la información es la misma. Lo único que encontrarán diferente en cada vuelta son los ejemplos, ¿no? Son ejemplos distintos mayormente para la primera, para la segunda, para la tercera, ¿no? Eso es en lo que me enfoco de pronto, en cambiar los ejemplos para que vean distintas opciones y a lo mejor así va quedando un poquito más claro. Exacto, León. Como si alguien lo hubiera interrumpido, no se terminó la pregunta y por eso colocamos los puntos suspensivos dentro. Bien, ¿sabe cuál es el orden de materias de esta semana de seminarios? Ay, mejor preocúpense por estar presentes y atentos a la clase en lugar de saber exactamente cuándo toca qué materia. Pero nos toca a nosotros hoy y mañana. El resto de los días no sé. Me pasa el Classroom. Al final les paso nuevamente el código de Classroom. Por aquí, a ver, voy a resolver rápidamente esta pregunta, porque sé que ahorita a lo mejor muchos se están conectando por primera vez desde ya hace por lo menos 3 sesiones que llevamos de seminarios, ¿no? Efectivamente llevamos, esta sería nuestra cuarta sesión de seminario, si no me equivoco.
Entonces, muchos se están conectando ahorita por primera vez a los seminarios en esta ocasión y les comento lo siguiente. Recuerden que dijimos que los seminarios van a tener continuidad y no es porque yo lo haya decidido de esa forma. Digo, a mí me agrada que tengan continuidad, me parece bien porque así podemos desarrollar un poquito más todos los temas y podemos resolver más preguntas y podemos extendernos un poquito en los ejercicios. O sea, como que creo que hay más tiempo para todo, ¿no? Si lo hacemos de forma consecutiva o de forma continua. Bien. Pero específicamente se está haciendo de esta forma porque así fue indicado por parte de la dirección, ¿no? Entonces, como la dirección indicó que en esta ocasión los seminarios iban a llevar continuidad, los de entre semana y los domingos, pues lo estamos haciendo de esa manera, ¿vale? Entonces, por eso les estoy comentando recurrentemente que procuren no perder clases de seminarios, porque si pierden una clase, prácticamente perdieron un tema completo, o por lo menos la mitad de un tema. Obviamente depende de la extensión. Entonces, esa es la cuestión, chicos, que preguntan al respecto o que comentan al respecto. Esa fue directamente la indicación de dirección y por eso se está llevando a cabo de esta forma. La realidad también es que vamos a hacer ahorita ejercicios de puntuación, ¿no? Vamos a hacer ahorita un ejercicio de puntuación después de que terminemos esto. La realidad también es, y desafortunado, que pues como muy poquitos de los que se deberían conectar entre semanas se conectan realmente, pues por eso se está dando continuidad, porque los que se supone que deberían conectarse entre semana no se conectan y los que se supone que deberían conectarse en domingo tampoco se conectan, ¿no? Entonces son los mismos normalmente y por eso pues se decidió por parte de la dirección hacer esta dinámica de más bien pues hacerlo continuo, porque regularmente son las mismas personas, ¿va? Entonces, bueno, dejamos de lado ya esa cuestión y retomemos esto. Al final les planteo... em, les planteo la cuestión del código de Classroom. Bueno, voy a borrar esto, los ejemplos extra, y vamos al punto número 3, que aquí era lo que les decía, ahorita preguntaba a alguien, ¿y cuándo inicia con minúscula la pregunta? Ya se los había dicho, pero aquí se los voy a repetir. Recuerden, entonces, hay algunas oraciones en sus exámenes que se presentan varias preguntas consecutivas o varias exclamaciones consecutivas. Sobre todo suelen ser breves, segmentos breves, ¿no? Entonces, si nos encontramos con una oración de ese tipo en el examen, donde vemos varias interrogaciones o exclamaciones breves de forma consecutiva o de forma seguida, tenemos dos posibilidades. Que consideremos que cada pregunta o que cada segmento interrogativo o exclamativo es independiente, ¿vale? O que las distintas preguntas o exclamaciones en el enunciado formen parte de la misma oración. Funcionen entonces de manera dependiente, digamos, ¿no? O sea, todas ellas forman parte del mismo enunciado. Pregunta, a ver qué tan ubicados andamos al respecto. ¿Qué signo me sirve para delimitar el final de un enunciado? Eso es lo más básico que deberían entender, ¿no? Si entienden eso, debería ser sencillo entender este aspecto que estamos tratando a continuación. No, punto y coma no delimitan ni tampoco la coma, ¿eh? El punto, el único signo que puede delimitar el final de un enunciado es el punto. Bueno, me voy a corregir porque no es el único, mayormente es el punto, ¿no? ¿Qué otros? Pues el punto, el punto de abreviatura, si coincide con el final, o los puntos suspensivos, si coinciden con el final de la oración. Pero en esencia es el punto, ¿no? Eso es lo primero que debemos tener claro, que un punto es el que me indica el final de un enunciado, regularmente. Y si yo tengo el final de un enunciado, normalmente ¿qué se escribe después? ¿Cómo inicia la siguiente palabra? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula, ¿no? Efectivamente. Ok. Entonces, eso les da la respuesta a todo. Con que tengan claridad con respecto a eso, ya debería ser mucho más sencillo y evidente elegir una respuesta para este tipo de preguntas, ¿bien? O este tipo de enunciados. Entonces, volviendo a la explicación que les estaba planteando.
Podemos considerar que todas las preguntas breves o que todas las exclamaciones breves son independientes. Si pienso o si digo que son independientes, significa que cada una es una sola oración, como sucede en el primer ejemplo, ¿no? Cállate, no quiero volver a verte, márchate. ¿Qué estoy diciendo acá en este ejemplo? Que cállate es una oración. Esa exclamación solita es una sola oración. ¿Cómo lo sé? Porque tiene un punto implícito en la exclamación de cierre, pero está ahí el punto. Como tengo el punto aquí, ¿cómo debería iniciar lo posterior? Pues con mayúscula, ¿no? Así como está. No quiero volver a verte. Como tengo el punto en la exclamación de cierre otra vez implícito, lo siguiente debería iniciar con mayúscula. Márchate. Bien, esa es una posibilidad. Que todos los segmentos se consideren independientes. Eso lo voy a saber porque tengo el punto implícito en cada interrogación o exclamación de cierre y por lo tanto después, lo que continúe, perdón, iniciará con mayúscula. Sea pregunta o no sea pregunta, o sea exclamación o no sea exclamación, iniciará con mayúscula, ¿no? Y la otra posibilidad es que cada segmento lo consideremos parte de la misma oración. Bien, ¿cuántas oraciones tenemos en este segundo ejemplo, donde dice, me abordó en la calle y me preguntó, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Cuándo naciste? ¿Cuántos puntos hay aquí? Una oración, ¿no? Una nada más, porque hay un solo punto. Bien, es lo que les estoy comentando. Aquí, en cambio, tenemos en el primer ejemplo tres puntos. Uno de cállate, otro de no quiero volver a verte y otro de márchate. ¿Vale? Y en la última oración hay un solo puntito, el de cuándo naciste, que también viene implícito en la interrogación de cierre. ¿Por qué no considero que en cómo te llamas hay un punto? A ver, atentos, ahorita hacemos las preguntas, ¿eh? Primero atentos a la explicación y ahorita vamos a hacer las preguntas. ¿Por qué no voy a considerar que ese cómo te llamas implica el final de una oración y que esto sea un punto? Porque después viene una coma, ¿no? Efectivamente. Entonces, como yo tengo una coma después, digamos que la coma anula al punto que viene implícito en la interrogación. Y lo mismo sucede en el siguiente segmento. ¿En qué trabajas? Está la interrogación con el punto implícito, pero después viene una coma que anula al punto que se incluye en la interrogación de cierre. Y por eso lo siguiente inicia con minúscula, ¿no? ¿Cuándo naciste? Bien, entonces eso es lo que deberíamos entender de forma concreta. Estas son nuestras dos posibilidades y las dos cosas son correctas, las dos cosas se pueden hacer, ¿no? Lo importante es únicamente observar entre las preguntas o entre las exclamaciones, ¿hay una coma, hay un punto y coma o hay dos puntos? Si sí, lo que venga después iniciará con minúscula, ¿vale? Si no, si solo tengo la interrogación o la exclamación de cierre, como en el primer ejemplo, lo que venga después tiene que iniciar con mayúscula forzosamente. ¿Me explico? ¿Queda más o menos claro? Ok, varios, no quiero decir muchos, pero varios están haciendo la pregunta, ¿por qué el cómo está iniciando con mayúscula? Yo les comenté justo que hay dos contextos específicos en los que después de dos puntos se inicia con mayúscula. ¿Cuándo después de dos puntos se inicia con mayúscula? Ah, sí, ese fue error, ¿no? Gracias por notarlo, Cortés. Fue error de dedo que se me pasó aquí que faltó la comilla. Porque es una cita textual, ¿no? Efectivamente. Por esa razón, después de dos puntos, como les acabo de decir, lo habitual es que iniciemos con minúscula. Pero les he comentado que existen dos contextos específicos o dos casos específicos, mayormente, en los que vamos a poder escribir o a tener que escribir mayúscula después de dos puntos. Normalmente, cuando tenemos o estamos introduciendo una cita textual con los dos puntos. Y es lo que sucede en este ejemplo. Entonces, para aquellos que estaban preguntando, ¿por qué el cómo no inicia con minúscula? Porque es una cita.
¿no? Porque es una cita textual y lo estoy introduciendo con dos puntos. Y eso es lo que sucede de forma regular. Cuando tengo dos puntos, pero introduzco una cita textual, la cita textual tiende a iniciar con mayúscula. Por eso la primera pregunta aquí está con mayúscula, pero en realidad es una sola oración, ¿no? Porque todo esto, pues nada más presenta un punto, el que ya agregamos aquí, el punto final. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Ok. A ver, esto se responde, Gómez, tu pregunta, con algo que acabo de decir. Preguntan por acá. Si voy a contestar una pregunta, ¿la respuesta inicia con mayúscula? ¿Qué respondemos a eso? ¿Qué tienes antes de tu respuesta? Pues la interrogación de cierre, ¿no? ¿Y qué incluye esa interrogación de cierre? Un punto, ¿vale? Y como funciona como punto, lo que venga después tendrá que ser mayúscula. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Pregunta alguien, ¿no? ¿Qué responderíamos a esto? Eh, José, ¿vale? Y entonces, bueno, es que José es nombre propio. De por sí debería iniciar con mayúscula. Lo voy a cambiar. A mi nombre. Lo voy a poner así como lo pusiste tú, Gómez. Mi- Es Josué. Entonces, en esta respuesta, finalmente lo que tienes exactamente antes tendría que ser el punto que ya viene incluido en la interrogación y por eso la respuesta tendría que ser con mayúscula, efectivamente. ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión, chicos. Simplemente tienen que observar qué hay antes. Eso es todo lo que tienen que hacer. Observar qué hay antes de la pregunta. Si lo que hay antes de la pregunta es una coma, les reitero, eh, un punto y coma, o de forma general dos puntos, iniciaríamos con minúscula, ¿no? Si lo que tengo antes es exactamente otro signo de interrogación o de exclamación, el punto ya viene implícito. Entonces, iniciaríamos con mayúscula. ¿Sí? Sí, adelante, González. Bueno, en lo que se plantea por aquí la pregunta, vamos a abordar el punto número 4, que con este cerramos signos de interrogación y de exclamación, que creo que ya les ha llegado, según yo, por eso ya les agregué también este uso, porque según yo les ha llegado a salir en algún examen de práctica o de admisión, si es que han hecho alguno, y es que los signos de interrogación y de exclamación de cierre también pueden utilizarse en un contexto específico, escritos entre paréntesis para indicarnos duda o para indicarnos ironía. Entonces, si yo me encuentro únicamente con un signo de interrogación de cierre entre paréntesis, si es de interrogación, me va a expresar duda. Si es de exclamación, me va a expresar ironía. Ya saben que la ironía tiene que ver con esta idea de la burla, ¿no? Eh, entonces, aquí tenemos un par de ejemplos para ilustrar esta situación. Fray Miguel de Salinas, y entre paréntesis tenemos interrogación y luego fecha. ¿Qué me indica este signo de interrogación? Pues que evidentemente tengo la duda de, en este caso, el nacimiento del personaje. Sé la fecha de muerte porque es el segundo valor, ¿no? La segunda fecha exactamente. Pero la primera, si lo tengo en signos de interrogación, implica que no sé la fecha de nacimiento. Y eso me indica la duda, ¿no? Fue un religioso humanista. Y el ejemplo de abajo. Ha terminado los estudios con 30 años y está tan orgulloso. Y ahí tenemos exclamación entre paréntesis al final, ¿no? De cierre en este caso. ¿Qué me indica esto? Pues ironía, ¿no? La idea de burla. A mí no me parece motivo de burla, pero simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí del motivo de burla? Pues que apenas terminó sus estudios y ya tiene 30 años, ¿no? Es lo que pensaríamos en ese aspecto. Bien, entonces ese es un uso que a lo mejor no habíamos revisado en seminarios, pero que probablemente los han visto en sus clases regulares. Y pues nada, ahí tendríamos esta cuestión extra, digamos. Si es para este caso concreto, Magaña, de que quieres expresar duda o que quieres expresar exclamación o ironía más bien, sí no hay ningún problema con que solo pongamos el de cierre. Para ese caso no hay ningún problema. Bien, eso es lo más común. Si ponemos los dos también está bien, pero lo más común es que solo coloquemos el de cierre. Pero específicamente cuando les reitero, queremos expresar duda o queremos expresar ironía y esto sucede forzosamente con el signo entre paréntesis. ¿Vale? El cómo.
A ver, voy a retomar un ejemplo acá. Esto lo vimos también ayer cuando hablamos este, de los puntos suspensivos. Para empezar, tendría que haber un espacio entre los puntos suspensivos y la primera pregunta. González, ¿qué pensamos de este ejemplo, chicos? ¿Está bien o está mal? Entre comillas, tenemos puntos suspensivos. Sabemos que, ¿qué nos está indicando esos puntos suspensivos? Que estoy omitiendo algún segmento o fragmento del inicio de la cita, ¿no? Y como estoy omitiendo el inicio de la cita, ¿cómo debería iniciar la cita? En minúscula, ¿no? Efectivamente. Entonces, como estoy omitiendo el inicio de la cita, cómo lo hiciste, ay, ¿por qué no puedo editarlo? Tendría que ser, vamos a señalar aquí que una tachecita, porque tendría que ser más bien en minúscula, porque los puntos suspensivos al principio me están indicando tal cosa, que había información antes, que estoy omitiendo y que yo estoy únicamente retomando la cita desde este lugar, desde esta parte, y por lo tanto tendría que iniciar con minúscula, porque hay información previa que sería el inicio y que no puse, ¿vale? Entonces, esa sería la forma correcta más bien, con la pregunta en minúscula, porque los puntos suspensivos están antes. Bien. Déjenme retomo algunas otras preguntas que hayan hecho sobre interrogaciones o exclamaciones. Fondo es como para decir que entre esos años. Ajá, justo, el ejemplo que pones Platón, Camilo, sobre Platón, efectivamente, no es como para decir que es entre esos años. Para indicar que es un periodo cercano a años, se usa otra expresión, que es un CA, que significa kirka. Y ese kirka significa cercano a. Pero bueno, esa es otra historia. La interrogación en concreto al principio en las fechas, si estás planteando fecha de nacimiento y de muerte, pues te indica únicamente que no sabes exactamente cuándo nació. ¿Vale? O podríamos también poner la fecha, ¿no? Es decir, para nada más ampliar este tipo de ejemplos, ¿eh? Si yo pongo, ay, dice cuándo nació Hernán Cortés, mejor otro personaje. Eh, Pedro Jiménez. Y pongo entre paréntesis 1934 2000, no, es mucho tiempo, ¿no? 1987, supongamos, ¿vale? Este es un ejemplo. ¿Qué implica este otro caso? Les decía hace rato que también se puede poner apertura y cierre y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y que simplemente lo más común es que usemos uno, el de cierre. Eso es lo más común, ¿va? Entonces, aquí lo que sucede o lo que estamos expresando es que no estoy seguro que haya sido exactamente en 1934 que nació, pero sí sé que murió en 1987. Esto es lo que estoy indicando acá, ¿no? Si no pongo la fecha y nada más pongo el signo de interrogación, estoy diciendo que definitivamente no sé cuándo nació. ¿Se dan cuenta como un poquito de la variación? Si pongo la fecha entre interrogaciones o si pongo únicamente la interrogación. Si solo pongo la interrogación, no lo sé. Si pongo la fecha en este caso específico, estaría indicando que probablemente fue en esa fecha, ¿no? Entonces, son variaciones, pero finalmente el sentido de las interrogaciones en este caso, entre paréntesis, es el mismo. Están expresando duda. Eso es lo que nos interesa entender, que están expresando duda de forma concreta. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra duda? Ujú. Si escribo en dónde nos vemos y quiénes van, estaría bien. No, recuerda lo que acabamos de decir, Hernández, que la pregunta, cuando incluye, cuando estás usando una al inicio de la interrogación, una conjunción y o una conjunción o tiene que ir dentro, ¿no? Tendrías que escribir en dónde nos vemos y quiénes van, el ahí va dentro de la pregunta, eso es lo que está mal. Coma después de una pregunta cerrada para contestar, no. Por aquí preguntan si después de una pregunta y que vamos a dar una respuesta, colocaríamos coma, definitivamente no. Pues es literalmente esto que estamos planteando, González, ¿no? El signo de interrogación entre paréntesis en general representa duda, ¿vale? O sea, eso es lo único que va a representar.
duda. Digo, no sé qué tan funcional sería tu ejemplo, González, porque pues si no sabes ni cuándo nació ni cuándo murió, que aparte pues ahí sigo vivo, ¿no? Entonces no pondrías el segundo signo de interrogación. Ahí nada más pondrías la primera interrogación y la rayita. Y eso te indica que la persona sigue viva. ¿Está correcto si escribo no hizo nada hoy? Parece que es flojo. Sí, claro, porque tienes la coma después de la pregunta y después estás iniciando con minúscula. No sé bien, ironía. Está bien, así es la combinación. Digo, en ironía, obviamente, pues lo que pondrías primero es el de apertura. Ahí pusiste primero el de cierre y después el de apertura. Nada más inviértelos y ya. Pero eso es lo que expresan, justo. Exclamaciones entre paréntesis, ironía, interrogaciones entre paréntesis, duda. Em, Depende, García. Es que eso ya lo hablamos ayer cuando hablamos de los puntos suspensivos y no resulta productivo regresar a los temas que estuvimos abordando, ¿no? Pero si es una cita textual, sí es normal no normal, pero puede suceder que una cita textual inicie con puntos suspensivos. Ese es un caso. Pero pues no, o sea, si es el inicio de una oración, que no es ni siquiera una cita textual, no tendría por qué iniciar con puntos suspensivos, ¿no? No tiene ningún sentido. Sí, justo vamos a empezar a hablar de las comillas, ¿va? Vamos a dar paso ahora a las comillas. No te preocupes, Navarro, entiendo lo que intentabas expresar, pero sí estaría mal. Si vas a dar la respuesta a la pregunta, tendría que ser con mayúscula y ya no necesitas colocar coma. Vale, entonces ahí tendríamos estos aspectos con respecto a interrogaciones y exclamaciones. Hablemos ahora de las comillas. Recuerden, las comillas son tres tipos diferentes. Tenemos las angulares o españolas, que en teoría son las que deberíamos usar, pero que casi no utilizamos, al menos en México. Luego las inglesas, que son las que nosotros en México al menos utilizamos más. Y las simples, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí con respecto a las comillas inglesas, simples y las españolas es que básicamente cumplen la misma función, ¿no? Entonces, como tienen la misma función de cumplimiento, las simples son más usadas para palabras inglesas adaptadas al español, ¿no? Pues ahorita vamos abordando estos aspectos de uso específico, pero vamos a plantear primero como las generalidades, ¿no? Con respecto a estos elementos. Entonces, volvemos a la cuestión. Nos interesa sobre todo el uso de las angulares y de las inglesas, ¿no? De forma concreta. ¿Y qué vamos a plantear con respecto a estas comillas angulares y a las comillas inglesas? Pues que de forma específica, lo que puede suceder con ellas es que los usos son los mismos, ¿vale? Realmente no representan un uso diferenciado. Les reitero, en teoría nosotros tendríamos que utilizar las angulares, que es normalmente, si no me equivoco, son las que vienen en sus exámenes, ¿no? O si vienen las inglesas. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo vienen en sus exámenes, pero el punto es que si llegaran a ver este tipo de formas o de comillas, pues que sepan que los usos son los mismos, ¿no? Los usos de las angulares son los mismos que de las inglesas de forma concreta, ¿va? Ahora, el primer uso que vamos a establecer con respecto a las comillas, y todos ustedes saben que eso es lo mucho más común, sucede que con estas comillas lo que normalmente expresamos es que algún fragmento o toda la información que se encuentre dentro de comillas, sea inglesas o angulares, tiende a pertenecer al discurso de alguien más. Es un texto ajeno, ¿no? Estoy reproduciendo regularmente las palabras de otro autor o de otra persona, ¿vale?
o los pensamientos incluso de otro autor o de otra persona. Y era lo que planteábamos hace un ratito, vamos a recordarlo, regularmente las citas textuales inician con mayúscula, regularmente, porque hay casos donde no necesariamente vamos a iniciar con mayúscula, pero eso es lo común, ¿va? Que las citas textuales inician con mayúscula y por eso ahorita vimos este ejemplo donde se introducía una serie de preguntas, antes había dos puntos, pero como era una cita textual, lo común es iniciar con mayúscula, ¿vale? Entonces tenemos un ejemplo con respecto a esto. Sobreviven los que se adaptan mejor al cambio, coma, dijo Darwin. Entonces, lo que se está reproduciendo palabra por palabra es lo que escribimos entre comillas. Y aquí sucede algo particular. Eh, si la cita textual se encuentra al principio de la oración y después se complementa con el elemento que en teoría introduciría la cita textual, usamos coma, como acá, ¿no? Pero si en cambio, les voy a agregar el otro ejemplo, la otra forma. Si en cambio escribiéramos primero el elemento introductorio a la cita, tipo, dijo Darwin, ¿no? Para este caso, utilizaríamos los dos puntos de forma concreta. Las dos maneras son adecuadas, los que se adaptan mejor al cambio, ¿vale? Entonces aquí nada más habrá que observar, ajá, efectivamente, ¿no? La coma que tendríamos aquí sería una coma hiperbática, porque nos está diciendo que este segmento, dijo Darwin, en realidad tendría que estar al principio de la oración, justo, correcto. Entonces, pero el punto es que las dos formas son adecuadas. Si pongo al principio el elemento introductorio, uso los dos puntos. El elemento introductorio de la cita, quiero decir, ¿no? Si pongo al final el elemento introductorio, uso la coma para indicar que ese elemento en realidad tendría que estar al principio. Después de un verbo no es conveniente poner dos puntos. Claro, después de un verbo no es conveniente poner dos puntos, pero esa regla o ese comentario se va, iba a decir se va al caño, pero no, no es una grosería, creo, ¿no? O sea, no sirve, digamos, la idea de que después de un verbo no escribimos dos puntos si estamos introduciendo una cita textual. O sea, sí puedo escribir dos puntos después de un verbo sin problemas cuando introduzco a la cita textual. Entonces puedo decir dijo, dos puntos, ¿no? Entonces, esa es la situación, que si voy a introducir a una cita, se vale. Se vale que la preposición esté seguida de dos puntos, por ejemplo, o se vale que el verbo esté seguido por dos puntos. Recuerden que muchas reglas pueden tener algunas excepciones cuando se trata de combinaciones concretas, ¿no? O de usos así muy específicos, pero ahí sí se puede. Bien, o sea, por ejemplo, aquí podríamos decir, Darwin dijo, ¿no? Y seguiría siendo correcto, aunque sea un verbo, porque está introduciendo específicamente a la cita. ¿Bien? Bueno, entonces es el primer uso, el uso más común o lo más habitual con respecto a las comillas, que estamos expresando regularmente pensamientos, citas textuales. El segundo uso, que es también bastante común, es que, y era algo que se estaba comentando ahorita, que preguntaban ahorita, ciertas expresiones o palabras que reflejen falta de propiedad, y por falta de propiedad nos referimos a que en ese contexto no son válidas, ¿no? Palabras que en cierto contexto no son válidas, las llamamos impropias o vulgarismos o extranjerismos, o sea, palabras que pertenecen o provienen de otros idiomas o palabras o expresiones que se usan de forma irónica, se pueden representar o se van a representar más bien entre comillas, ¿no? Para estos usos, cuestiones de palabras impropias, vulgares, extranjerismos o ironía, también podemos utilizar las cursivas, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. No podemos usar las dos al mismo tiempo. O uso cursivas o uso comillas para expresar estas ideas. Entonces tenemos aquí un par de ejemplos. Siempre dice que las concretas de ese sitio están riquísimas. ¿Por qué estamos escribiendo concretas? Entre comillas, para este caso, pues porque es una palabra impropia, ¿no? Impropia porque no es correcta, porque no existe, ¿no? Ahí la idea sería croquetas. Entonces, como está alterado el orden de las letras, estamos generando una palabra impropia. Y eso lo expresamos con el uso de las comillas. Esa podría ser una forma y la otra sería, es más, lo voy a reflejar acá con cursivas y voy a quitar las comillas aquí, evidentemente, ¿no? Menudo cacharro se ha comprado tu jefe. Si yo escribo en este caso cacharro, ese sí es un vulgarismo porque es una palabra pues que tiene un contexto de uso muy específico y que no va acorde al contexto seguramente en el que se encuentran.
pues lo estamos escribiendo en cursivas y expresa la misma cosa, ¿no? Cursivas o comillas servirían para lo mismo. Simplemente no los combinamos, pero nos están expresando en estos casos una impropiedad y un vulgarismo, ¿vale? Lo podemos ocupar, ajá, sí. O sea, si no tenemos a lo mejor certeza de la escritura de la palabra, o más bien si tenemos la certeza de que la palabra está mal escrita o mal dicha, pero igual queremos reproducir esa palabra exactamente como alguien más lo dijo, lo podríamos escribir entre cursivas o entre comillas y estaríamos indicando tal cosa, ¿vale? Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta con cualquiera de estos dos primeros usos sobre las comillas. Voy a borrar los ejemplos que tenemos aquí en azul extras que agregamos. Y planteamos un par más de reglitas de uso sobre las comillas. La tercera, ya saben que los títulos de obras o alguna de las partes de una obra, por ejemplo, el capítulo de una novela, si tengo una antología de ensayos y solo quiero referir a uno de los ensayos que conforma a la antología, esa sería una parte. Un cuento de una antología, eso sería una parte. Un poema de una antología, eso sería una parte, ¿no? Entonces, finalmente, los títulos de obras completas o de alguna de sus partes se pueden también escribir o mencionar entre comillas, ¿no? Este uso también permite las cursivas, ¿no? Entonces, comillas y cursivas vean cómo tienen varios de sus usos compartidos, ¿no? Se puede usar una u otra cosa. En este caso, si llegamos en una oración a mencionar tanto el nombre del total de la obra como el nombre de una de las partes de la obra, no podemos usar dos veces cursivas o dos veces comillas, ¿no? Tenemos que alternar ahí el uso. Lo que haríamos regularmente es que la parte la escribiríamos entre comillas y el todo lo escribiríamos en cursivas de forma concreta, como sucede en el primer ejemplo que dice, su artículo, Los pobres son más generosos, se publicó en el diario El Tiempo. Entonces, ¿qué estamos planteando aquí en este primer ejemplo? El tiempo, al estar en cursivas, estamos entendiendo que es el nombre del todo. Y claro, es el todo porque es el periódico, ¿no? El diario. Y los pobres son más generosos, simplemente una parte, simplemente es un artículo que forma parte de ese periódico o de ese diario. Entonces, como estamos refiriendo a las dos cosas en este enunciado, tanto la parte como el todo, lo tenemos que escribir de esta forma, ¿vale? Comillas para la parte, cursivas para el todo. Si nada más estamos refiriendo o a una u otra cosa, o sea, ya sea la parte o al todo, no hay ningún problema. Podríamos usar aquí, como en el segundo ejemplo, comillas, o también podrían ser simplemente cursivas. Volví a recitar la Oda del Rey Harlem. Bien, ese sería el tercer uso. Em, sí, en inglés puede haber algunos usos diferidos, pero, por ejemplo, la cuestión de señalar títulos de obras. Sí se usan también las comillas, pero definitivamente en inglés hay otros usos que son más específicos con respecto al uso de comillas. Pero este, por ejemplo, de títulos de obras, sí es compartido. Sí se puede, digo, es más común en textos formales, como en artículos, como en textos académicos y tal. Lo que se prefiere en realidad no es tanto las comillas. Regularmente para este tipo de cuestiones se prefiere más bien las cursivas. Igual para indicar vulgarismos, extranjerismos e ironía y todo lo que dijimos antes en el punto 2 en textos formales también se prefiere el uso de cursivas en realidad sobre las comillas. Pero bueno, finalmente son usos compartidos. Y ya por último, el uso número 4 con respecto a las comillas de forma concreta, también nos ayudan a indicar que una palabra se está abordando desde su perspectiva lingüística. Recuerden, ¿a qué nos referimos con la perspectiva lingüística de una palabra? Pues que lo estoy refiriendo en el contexto de su significado, en el contexto de a lo mejor cómo se escribe la palabra, a lo mejor de cuál es su origen etimológico. Sus características de acentuación, sus características de escritura, ya dije, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con alguna referencia en el ámbito del lenguaje, supongamos que si ustedes pueden relacionar esa palabra o ese grupo de palabras con la clase de español, la tendrían que escribir
entre comillas, ¿no? Y lo podemos ver en estos ejemplos. En la oración, me gusta tu casa, el sujeto es tu casa, ¿no? Donde evidentemente estamos refiriendo, entre comillas, a toda la oración porque la queremos abordar desde un contexto lingüístico porque voy a hablar de su sujeto, ¿no? En este caso es tu casa. O el ejemplo de abajo, el verbo menguar se acentúa como averiguar. Estamos hablando de menguar y de averiguar desde un contexto perfectamente lingüístico porque refiero a sus características tónicas, estoy mencionando que son verbos, ¿no? Entonces, ahí estos aspectos me indican que debería escribirse perdón, entre comillas, de forma concreta. Sí, definitivamente de los usos complicados con respecto a los signos de puntuación son las comas, ¿no? Las comas porque tienen muchísimos, muchísimos usos. Créanme que lo que nosotros les enseñamos sobre usos de comas en las clases es nada, es muy poquito, es una mínima parte de todo lo que se puede hacer con las comas y de todas las reglas que existen con respecto a la coma. Ahorita les muestro toda la información que pueden ustedes obtener con respecto a la coma y los distintos casos específicos y combinaciones tan específicas y tan concretas, ¿vale? Eh, pero sí es mínimo lo que realmente les enseñamos con respecto o les compartimos con respecto a la coma. ¿Sabe un aproximado de usos de comas? No, la verdad es que no. O sea, seguramente podría referirlos, usarlos, pero así como que yo pueda reproducir exactamente la regla o el nombre de la regla o algo parecido, no. Ahorita les muestro para que vean cuánta información hay disponible. Bueno, vamos a terminar con respecto a los paréntesis. Ya nos falta esta y otra diapositiva. Y después de eso tomamos 5 minutitos para los que me están diciendo que quieren ir al baño y tal. Y después de eso empezamos con el ejercicio. La regla 4 sirve para resaltar una palabra, pero ¿por qué la querrías resaltar? O sea, depende de cuál sea la razón para resaltar la palabra lagunas, ¿no? Si la quieres resaltar porque estás indicando que la señalas desde un contexto lingüístico, para eso sirve la regla 4. Si la quieres resaltar porque quieres indicar que es una palabra que pertenece a otro idioma, la señalas entre comillas, pero sería la regla 2, ¿no? Entonces, depende de cuál sea la idea de resaltar la palabra, ¿vale? Pero bueno, vayamos ahora al uso de paréntesis. ¿Qué vamos a decir sobre los paréntesis? Recuerden que de forma específica, sí, con el uso 4 se permite el uso de comillas simples, correcto, Mejía. Em, pero cada vez es más común el uso de las comillas dobles en realidad. Y cada vez es menos común el uso de las comillas simples. Se está dejando de lado. Pero bueno, sobre los paréntesis, recuerden que hablamos de la coma parentética, ¿no? Y dijimos que la coma parentética lo que hacía era introducir información aclaratoria, información complementaria. De la misma forma dijimos en lo que lo harían los paréntesis, ¿no? Entonces, justo esa es la función más básica con respecto a los paréntesis. Introducir este tipo de información que no es obligatoria para entender el texto y que más bien me proporciona datos extra con respecto al enunciado que estoy compartiendo, ¿vale? Recuerden que este uso de los paréntesis se comparte, como ya decíamos, con las comas, específicamente comas parentéticas, pero también con las rayas. Ustedes los llaman normalmente guión largo, pero lo más adecuado sería llamarlos rayas, ¿no? Entonces, las comas parentéticas y las rayas hacen en esencia las mismas cosas que los paréntesis, introducir información extra o información aclaratoria. En algún contexto, los corchetes también lo pueden hacer. Ahorita vamos a ver en qué contextos los corchetes hacen eso. Pero bueno. Y tenemos un ejemplo, un par de ejemplos del uso básico de los paréntesis, de cómo introducen información aclaratoria o extra, ¿no? Lo volví a ver y le pregunté su nombre. Ese sería el enunciado básico, ¿vale? Esa sería la cuestión, la idea que realmente quiero dar a conocer o transmitir cuando enuncio este ejemplo, ¿no? Pero resulta que tengo información entre paréntesis. Esta información entre paréntesis me está planteando que introduzco a un segmento que lo único que está haciendo es darme una aclaración. En este caso, ¿qué me está aclarando? ¿Por qué le pregunté su nombre si ya lo había visto antes, ¿no? Y nos dice, ¿por qué? No olviden que habían pasado más de 30 años. O sea, entendemos con esta aclaración que le preguntó su nombre a pesar de ya haberlo visto antes, pues porque ya no se acordaba del tiempo que había pasado, ¿no? Entonces ahí vemos claramente cómo eso es una aclaración, ¿no? Con respecto a lo que se dice fuera de los paréntesis. El otro ejemplo igual, alejados de la familia nos comportamos, eh,
Estoy tratando de entender por qué escribí de forma tan rara la oración. Alejados de la familia, nos comportamos con tal prudencia que si nos hubiera rodeado un cerco de madres pudorosas, esa sería la cuestión, ¿no? Este ejemplo es el que vamos a utilizar para señalar algo que es incorrecto, que es algo que de repente les cuesta trabajo identificar. Creo que en uno de los exámenes que recientemente hicieron, el número 12 venía información entre paréntesis y tenían que elegir cuál era la respuesta correcta, evidentemente, pero pensando en qué información no puede ser parentética, qué información no puede ser aclaratoria o complementaria, ¿vale? Y eso es justo lo que podemos observar acá. Alejados de la familia nos comportamos con tal prudencia que si nos hubiera rodeado, eh, que si nos hubiera rodeado, ¿no? Pero si yo leo ese segmentito, pues no guarda un sentido completo, ¿no? Evidentemente falta más información que me permita entender la totalidad de la idea. Por lo tanto, la información que tenemos entre paréntesis realmente no puede ser información omisible, no puede ser información que yo le pueda quitar a este enunciado porque lo necesito para entender bien lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué cosas no podemos poner entre paréntesis? El complemento a un verbo, por ejemplo, ¿no? Yo no le puedo quitar su complemento al verbo. La característica de un sustantivo, por ejemplo, ¿no? Este tipo de elementos que tienen que ser completamente cercanos a sus referentes no pueden eliminarse considerándose simplemente información parentética. Entonces, por eso este ejemplo sería incorrecto, porque lo que viene entre paréntesis realmente sí se requiere para que podamos entender del todo el enunciado. Por más que de pronto pueda parecer que no lo podemos quitar, ¿no? Habrá que ver qué tipo de informaciones. Entonces, bueno, eso sería como lo más básico sobre los paréntesis, la generalidad. El primer aspecto concreto que vamos a plantear, lo parentético y los paréntesis van de la mano, ¿no? Sí, justo, ¿no? Lo parentético y paréntesis, pues es equivalencia en el nombre, evidentemente. Primer uso específico de los paréntesis. Recuerden que nos sirven para intercalar datos concretos, tipo fechas, si quiero introducir un lugar específico, si quiero poner una sigla o el significado de una sigla también, si quiero poner el nombre de un autor o el nombre de una obra. Para esas cuestiones es que también podemos utilizar los paréntesis y aquí tenemos un par de ejemplos. Toda su familia nació en Guadalajara. Y entre paréntesis ponemos que Guadalajara, en México, ¿no? Y entonces ahí estoy poniendo un lugar. En el ejemplo de abajo ponemos una fecha, el año de su nacimiento, entre paréntesis la fecha específica, es el mismo en que murió Cervantes. Entonces son ciertos datos así muy concretos, muy específicos que también podemos escribir entre paréntesis, pero que simplemente lo que hacen es aportarnos algún dato, ¿no? Algún dato específico. En ese también se puede decir que es información que se puede omitir. No, en este caso no. Efectivamente, aquí no podemos considerar que es información emisible. Por eso lo planteamos simplemente como intercalación o agregar un dato extra, ¿no? Para este uso no es información que podamos decir. O sea, sí podría no estar, ¿no? O sea, es un hecho que si yo no pongo exactamente el año del nacimiento, no pasa nada. Pero aquí la intención no es reflejar o señalar simplemente información omisible, sino como más bien aquí es agregar el dato, ¿no? Agregar el dato que me puede sumar algo con respecto a ello. Bien, justo vamos a eso, Domínguez, ¿no? Para la siguiente diapositiva, ya es la última de la presentación. Nada más vamos a mencionar dos usos más con respecto a los paréntesis. Segundo uso específico, recuerden que con los paréntesis también podemos introducir opciones o alternativas en un texto. Específicamente cuando estas opciones o estas alternativas nos señalan una variación de género y de número. Entonces, lo que vamos a escribir exactamente entre paréntesis es esa variación, no toda la palabra, sino simplemente la variación que se quiera expresar con respecto al género y con respecto al número. Hay que entender que la opción o la variación que querramos incluir tiene que ir pegada a la palabra anterior. No puedo escribir espacio entre la palabra y la variación que introduzco, van pegaditas, ¿no? Y este uso también se puede alternar con la diagonal, ¿no? En lugar de usar paréntesis, podríamos escribir el diagonal los y también sería correcto. Entonces tenemos aquí un par de ejemplos. Habrá que proporcionar el los y les reitero, pegado. Estaría mal si lo escribiéramos con espacio así, ¿no? El espacio los entre paréntesis, eso está mal. Tiene que ser pegadito. Dato o datos que el formulario pudiera solicitar.
Entonces aquí nada más estamos agregando la S para indicar la pluralidad de dato. En el segundo ejemplo se solicita becario o entre paréntesis escribimos la A para señalar la variación de género. Y nada más, no escribo becario, becaria. Eso estaría mal, ¿no? Solo indicamos la variación de género. Por temporada vacacional, nos dice el resto del enunciado. Pues depende, ¿no? O sea, la información que se escribe entre paréntesis puede ser tan extensa como lo puedan imaginar, ¿no? Ustedes definen qué tan extensa es la información parentética que quieran agregar en un enunciado, en un texto, en una idea. Y pues como puede ser información muy extensa, de hecho la información parentética puede tener su propia puntuación, ¿no? O sea, la información que está entre paréntesis de forma independiente puede tener presencia de puntos en posición intermedia, interrogaciones, exclamaciones, y pues podemos construir distintos tipos de información en esos contextos y por lo tanto, pues sí puede haber preposiciones y conjunciones dentro de información parentética sin ningún problema. O sea, a lo mejor si te refieres a algo más concreto, necesitaría ver como un ejemplo de lo que te refieres, pero en conclusión, podemos decir que sí puede haber conjunciones, sí puede haber preposiciones, cualquier tipo de palabra dentro de paréntesis. Obviamente, si nada más pongo la preposición solita o la conjunción solita, pues ahí no tendría ningún motivo, pero en un texto extenso pueden existir cualquier tipo de palabras y cualquier tipo de signos de puntuación, aunque sea información parentética. Bien. De hecho, probablemente ahorita veamos, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, vamos a ver cuestiones así donde en las preguntas que vamos a revisar ahorita. Bueno, último uso con respecto a los paréntesis. Recuerden que podemos plantear información parentética dentro de información parentética, o sea, información aclaratoria dentro de más información aclaratoria, ¿no? Si esto sucede, no podemos escribir el mismo signo de vaya, no podemos escribir paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? O comas parentéticas dentro de comas parentéticas, o no puedo escribir rayas dentro de rayas, o sea, no puedo usar el mismo signo para introducir doble información parentética, ¿no? Sino más bien tenemos que alternar estos signos. Y pues finalmente, una de las razones de que existan tantos, pues justo nos permite que podamos hacer tales cosas, ¿no? Entonces puedo usar en lo más externo paréntesis y en lo interno corchetes para la información extra o parentética que haya dentro de los paréntesis de por sí o rayas o comas parentéticas, ¿no? Entonces aquí les pongo que las distintas alternativas pues son estas. Y así como están ordenadas, nos están señalando el orden jerárquico en el que las utilizaríamos. Normalmente, aquí para cuestiones lingüísticas, la mayor jerarquía sería los paréntesis. Y así va reduciendo en jerarquía corchetes, rayas y comas parentéticas. Y por ahí ayer preguntaban y les dije que hoy íbamos a llegar a esto. ¿Cómo determino si uso rayas o comas parentéticas o paréntesis? Por la complejidad de la información que quieras introducir. Si es información que claramente puede entenderse mejor por separado, que no es muy dependiente de lo que haya afuera, usamos paréntesis. Si la información es muy cercana o muy dependiente, ahí preferiríamos usar comas parentéticas, ¿no? Ahorita les pongo unos ejemplos con respecto a eso, pero primero veamos los ejemplos básicos que les planteo acá. El primer ejemplo sería incorrecto. Si deseas más información sobre el tema, la bibliografía existente, incluso aunque no lo crea en español, es bastante extensa. Entonces aquí tenemos paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? El primer par de paréntesis es el que me establece la bibliografía existente, es bastante extensa, pero eso tiene un dato extra, otro dato parentético, que también está representado en otros paréntesis, y eso es lo que no podemos hacer. Más bien tendríamos que buscar la alternancia, como les decía, y como sucede en el segundo ejemplo, que sí está bien escrito. Venezuela, primer lugar de tierra firme avistado por Colón en su tercer viaje a América. Ahí la fecha en la que sucedió el avistamiento de Venezuela pues no se puede escribir entre paréntesis, ¿no? Tengo que usar un signo alterno, perdón. Y entonces podrían ser corchetes, como yo elegí en este caso, pero también podrían ser rayas, sin ningún problema, ¿vale? Y entonces ahí tenemos la alternancia que buscaríamos para este tipo de enunciados. Tenía por aquel entonces unos 300,000 habitantes. Entonces ahí tendríamos las reglas teóricas que nos interesan sobre los distintos signos de puntuación. ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta?
Me da mucha nostalgia el recordar cómo mi primer examen nunca tomaba en cuenta tareas y solo Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que vayan reconociendo cómo han venido avanzando, mejorando en la información. En este ejemplo, en estos ejemplos, en estos ejemplos, Yáñez, pues simplemente en lugar de poner dobles paréntesis, pondríamos, por ejemplo, rayas, ¿no? O aquí en lugar de poner corchetes, podríamos escribir rayas, de esta forma, ¿vale? Primer lugar de tierra firme, y la fecha entre rayas en lugar de entre corchetes. Esa sería una forma, o así como estaba, ¿no? Entre, entre corchetes de forma específica para este ejemplo. Lo mismo podría suceder en el ejemplo de arriba. Lo podríamos volver correcto en lugar de paréntesis, colocando rayas. Ah, no, esa no es, perdón. Es más bien esta. Y eso ya es correcto también, ¿no? La bibliografía existente es bastante extensa y rayas para introducir otro dato aclaratorio, incluso aunque no lo crea, en español. Entonces, estas son combinaciones adecuadas, combinaciones correctas, que pueden ser representadas, les reitero, de forma interna por rayas, por corchetes, por comas parentéticas, dependerá, ¿no? Dependerá de cómo sea, qué tan compleja sea la información parentética que estemos introduciendo. Después de paréntesis, usar coma sería repetitivo y estaría mal, pero si es hiperbática, sí se podría, ¿verdad? Efectivamente, Navarro. Eh, estaría mal, justo sucede aquí en este ejemplo, ¿no? Aquí, recuerden lo que hemos dicho. No hay problema con que esto lo hemos dicho en otros seminarios, hasta ahorita, en esta ocasión lo vamos a mencionar apenas. No pasa nada que después de paréntesis se escriba coma, ¿no? Mientras no sea una coma que separa sujeto de predicado, por ejemplo, no hay ningún problema. En este caso, ¿por qué se puede? Porque es una coma hiperbática, justo, ¿no? Porque nos está indicando que técnicamente debería estar primero, deberá acudir a otras fuentes si deseas, eh, si desea más bien, ¿no? Ahí no hay concordancia. Deberá acudir a otras fuentes si desea más información sobre el tema. Si ese fuera el orden ideal de la oración, no usaríamos comas, pero como estamos alterando el orden y puse primero lo subordinado y después lo principal, por eso estoy usando esta coma después de los paréntesis. Esa coma sí está bien, ¿no? Después de los paréntesis. No pasa absolutamente nada. Lo que no puede suceder es poner coma antes y después de paréntesis. Eso definitivamente está mal. Coma antes de paréntesis siempre está mal. Eso no se puede. Después de paréntesis se puede mientras sea una coma que no represente un error como la división del sujeto del predicado, mientras no sea una coma criminal, por ejemplo. Si el paréntesis está bien leyendo la oración, omitiendo lo que está en paréntesis. No siempre es funcional, Valencia, y es justo lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? Lo que les decía hace un momento. No porque yo entiendo la oración quitando o eliminando la información parentética o que está entre paréntesis significa que está bien, ¿no? Tienen que analizar forzosamente. Lo que está entre paréntesis realmente es información que se puede omitir o tiene una relación estrecha, cercana con lo que viene fuera de los paréntesis. Eso es lo que les va a ayudar a determinar tal cosa. Sí, bueno, ya respondí tu pregunta también, Magaña, con lo que dije ahorita de las comas. Vale. Vamos entonces, ahora sí, pueden tomarse un par de minutitos, poquito tiempo, porque quiero que aprovechemos y que ojalá que podamos terminar de una vez el ejercicio ahorita. Entonces, vamos súper rápido a despejarnos, un par de minutitos. Si tienen alguna pregunta, las pueden seguir planteando y mientras las estoy respondiendo, y también les voy a ir compartiendo el ejercicio en la pantalla. Esto ya lo voy a quitar.